Consejero, usted accedió al cargo a finales de enero en unas circunstancias muy difíciles que todos aquí conocemos. Desde entonces, yo creo, consejero, que no podrá usted quejarse, la verdad, de que la oposición le haya puesto demasiadas piedras en el camino para realizar su labor. Yo creo que más bien al contrario. En plena pandemia hemos asumido con lealtad, como no puede ser de otro modo, medidas muy duras pero necesarias para enfrentarnos al COVID. La verdad es que le tengo que decir que a los partidos que formamos el Gobierno de España nos hubiese gustado encontrar la misma actitud en los grupos políticos de la oposición. Sin embargo, lo que todos los españoles han visto y lo que quedará para la historia son 3 partidos en el Congreso instalados en el no a todo hasta el punto de votar incluso contra los fondos europeos que tan importantes resultan ser ahora para nuestra recuperación. Creemos que es una actitud impropia de un partido que aspira a gobernar como el Partido Popular porque demuestra una absoluta falta de sentido de Estado y que comienza precisamente en las comunidades donde gobierna, como es la región de Murcia. Y digo todo esto, consejero, porque me gustaría comenzar mi intervención con una frase que encabeza la memoria de su consejería. Dice así: en el ejercicio 2021, para combatir la pandemia, la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud recibieron 222.187.823 euros del Ministerio de Sanidad a través del Fondo Extraordinario del Equilibrio Financiero COVID-19. Esto es importantísimo, porque debe ser la primera vez que ustedes reconocen, señor consejero, hablo de este Gobierno regional, que han sido los fondos del Gobierno de España los que han sostenido a la sanidad pública murciana a lo largo de la pandemia. Hasta ahora la versión que nos habían vendido desde el Gobierno regional y en especial el señor López Miras era que estábamos en manos de un Gobierno central malísimo, que no quería para nada a la región de Murcia y que maltrataba a la región de Murcia. Los datos económicos objetivos dicen, en cambio, cosas muy diferentes. Es verdad que usted nos da este dato para quejarse a continuación de que no haya este año un fondo extraordinario similar y entregarse, si me lo permite, consejero, de nuevo al victimismo, porque es lo primero, es con lo que usted ha empezado su discurso hoy. Como digo, este ha sido el mantra de su comparecencia. No hacemos más en la región de Murcia porque el Gobierno de España no nos deja. Pero es que, consejero, permítame que le diga que el problema de su relato es que no cuadra por ningún lado. En primer lugar, es curioso que esta reivindicación venga de una región que ha recibido más de 723 millones de euros de los presupuestos generales del Estado en el año 2022. La región de Murcia ha sido la comunidad autónoma que ha recibido la mayor inversión por habitante. Y le recuerdo que esto es aproximadamente un 35% más de media que con cualquiera de los gobiernos del señor Rajoy. En segundo lugar, consejero, permítame decirle que es radicalmente falso que el Gobierno de España no ponga dinero para reforzar nuestra sanidad. Entre otras partidas, ustedes reciben 90 millones de euros por la compensación del IVA de 2017. Lo recuerdan, otro pufo, por cierto, que nos dejó el Gobierno del señor Rajoy y que ahora tiene que resolver su Gobierno. Recibe también, como reconoce en la memoria, 64 millones de euros de los fondos europeos. Esos fondos, que recuerdo una vez más, fueron votados en contra por el Partido Popular. ¿Sabe cuál creemos nosotros que es el problema, señor consejero? Que a diferencia de los fondos europeos, otros fondos, como los del reembolso del IVA, van a parar a la Caja Única de San Esteban y desde allí parece que se destinan a todo menos a reforzar nuestros servicios públicos. Este es precisamente el tercer punto que falla en su relato, consejero. Ustedes son los primeros en reclamar más ayudas del Gobierno de España, y yo lo veo bien. Pero es que son ustedes también los últimos en justificar a dónde han ido a parar
los más de 500 millones de euros que ya han recibido para luchar contra la pandemia. Señor consejero, las cifras oficiales nos dicen que Murcia llegó a tener unos 6.000 contratos de refuerzos COVID a primero de año. Más de la mitad de estos refuerzos han sido despedidos desde la primavera y hoy quedarían menos de la mitad, 2.716 contratados más antes de la pandemia. Y decimos, consejero, cifras oficiales, porque luego tenemos la percepción de nuestros profesionales, que desgraciadamente es muy distinta. Mire, señor Pedreño, esta es una noticia de apenas hace una semana. El sindicato médico, que si me lo permite, creo que no es sospechoso de ser bolivariano ni nada de esto, asegura que durante la pandemia no ha habido incremento significativo de facultativos en el sistema murciano de salud. Y le cito algunas de las declaraciones textuales del propio sindicato de médicos que salió en prensa estos días. Dicen los propios profesionales: ponemos en duda esta cifra, dado que hemos solicitado información detallada de estas contrataciones de médicos a la Administración en varias ocasiones para conocer qué especialistas han sido contratados y en qué centros, y no hemos recibido respuesta ninguna. En el caso de los médicos, que además es un colectivo deficitario en la sanidad regional, no se pudieron reforzar de manera adecuada las plantillas, dado que las bolsas de trabajo de facultativos estaban agotadas a lo largo de todo el año. Esto supuso que todo el trabajo haya recaído sobre los mismos efectivos. Tras 5 olas de COVID, los facultativos se encuentran cansados, desmotivados y con una carga asistencial inasumible y sin personal que les pueda sustituir enfrentándose a una sexta ola pandémica. Como le digo, estos son datos de prensa del propio sindicato médico. Señor Pedreño, yo espero, supongo que usted estará escuchando lo que le comento, porque son cosas que cuentan los propios médicos, sus propios compañeros, nuestros sanitarios, y he querido darles la palabra aquí esta mañana porque, sinceramente, creo que el testimonio de nuestros profesionales de la sanidad es muchísimo más importante que cualquier otra cosa que yo le pueda decir a usted esta mañana aquí. A estos testimonios podría sumarle los de muchos usuarios que se encuentran con plantillas muy mermadas en sus centros de salud. La atención primaria está bajo mínimos, señor consejero, pero bajo mínimo. Faltan pediatras, faltan anestesistas, faltan médicos y la gente de esta región lo sabe bien, porque tienen que esperar hasta 2 y 3 semanas para ver a su médico de cabecera o meses y meses para ver a un especialista. La situación, además, es irregular dependiendo del área de salud. Si nos vamos a áreas de salud, por ejemplo, como el Guadalentín o el Noroeste, nos encontramos con que la situación es todavía más dramática. Señor Pedreño, mire, estas últimas semanas, de cara precisamente a los presupuestos, me he recorrido personalmente casi toda la región para apoyar a nuestros sanitarios. He estado en el Hospital de Lorca, he estado en el Hospital de Caravaca, etcétera, etcétera. He estado hablando con muchísimos profesionales sanitarios y lo que me han dicho nuestros sanitarios es siempre lo mismo. Estamos desbordados y bajo mínimos. Así que la pregunta, si me lo permite, consejero, es obligada. Si eso ha pasado en un año en el que ustedes recibieron 222.187.823 euros del Gobierno de España, ¿qué han hecho ustedes con esos fondos, consejero? ¿Dónde está ese dinero? Pasando a las cifras de su presupuesto, la primera evidencia que tenemos es, una vez más, la de todos los años. Es un presupuesto, consejero, que de entrada tenemos que poner en cuarentena. Y hay que ponerlo en cuarentena porque no es realista. El déficit estructural que viene arrastrando el Servicio Murciano de Salud es tan enorme ya que es imposible disimularlo en ninguna cuentas. En 2019 la diferencia entre el gasto farmacéutico y sanitario presupuestado y lo que finalmente gastaron fue de 273 millones de euros. En 2020 subió hasta los 427 millones. En 221 y de forma provisional alcanzaba ya los 446 millones de euros.
Consejero, no son datos que nos inventemos desde Podemos, son los datos que las propias comunidades autónomas facilitan al Ministerio de Hacienda y que están al alcance de cualquier persona. Esto, en sí mismo, consejero, es un auténtico agujero negro en las cuentas no ya de sanidad, sino en las cuentas de la región de Murcia. Esto es el resultado de muchos años de mala gestión y no se arreglan por mucho maquillaje que le pongamos a unas cuentas. Mire, nos llama mucho la atención también otro dato. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud sube apenas un 1,63%, entendemos que en un contexto muy difícil. Sin embargo, consejero, el gasto en conciertos de asistencia sanitaria sube un 4%, eso es más de un doble. Llama además la atención que en esas cuentas la dotación prevista para gastos COVID sea de 9 millones de euros cuando este año, 2021, en la fase peor de la pandemia y con la gente sin vacunar, ha sido de 5.368.301 euros. Esto cuando ustedes mismos nos dicen en su memoria que para el ejercicio 2022 se estima una reducción de la hospitalización por COVID-19 en centros concertados de un 50%. Estiman, por lo tanto, que las hospitalizaciones se van a reducir un 50% en los centros concertados. Sin embargo, la dotación por gastos COVID para centros privados sostenidos con fondos públicos sube un 67,65%. ¿Nos lo podría usted explicar, consejero? No parece lógico, señor Pedreño, que este alarde de generosidad con la sanidad privada en la situación en la que estamos y que luego le echemos la culpa a otras administraciones de que nos faltan recursos para la sanidad pública. ¿No le parece? El dinero a manos llenas que siguen recibiendo unos, evidentemente son recortes que hay que hacerle a otros. Y hay dos que nos llaman especialmente la atención. Hay muchos, pero aquí siempre el tiempo es limitado y no hay manera de poder hablar demasiado. Uno es la atención en los programas de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Creo que mi compañera anterior también lo destacaba. La partida de la estrategia de prevención del tabaquismo se reduce de 175.000 a 30.000 euros, un recorte de más del 80% y sinceramente nos parece inadmisible. El tabaco causa al menos al año 52.000 muertes, muchísimas más que las del COVID, y creo que no podemos bajar la guardia, consejero. Otro recorte escandaloso, al menos a nosotros nos lo parece, es el que sufre la partida de salud medioambiental con la que se financia el estudio epidemiológico que se está llevando a cabo en la Sierra Minera de la Unión para conocer el impacto de la exposición a metales pesados sobre la salud de nuestros vecinos y vecinas. De 219.000 euros en 2021 se reduce a 100.000 euros, es decir, un recorte del 50% en salud medioambiental. Gracias a esos estudios empezamos a conocer la magnitud del problema, consejero. ¿Por qué producimos ahora ese recorte? ¿Es que hay algún miedo a llegar al fondo del asunto, al fondo de la cuestión? Señor Pedreño, se lo tengo que decir, para nosotros ese recorte nos supone o nos parece un insulto para las gentes del Llano del Beal, del Estrecho y de toda la zona de la Sierra Minera. Un capítulo aparte merece también la situación de la atención primaria. Así parece que lo han entendido ustedes también y además nos lo contaba usted en su discurso y le dedican un apartado exclusivo en la memoria por primera vez, que está muy bien. Pero también le tengo que decir que nos hubiese gustado encontrar en ese capítulo cifras con inversiones concretas, porque solamente nos hemos encontrado mucha retórica, declaraciones genéticas, pero muy pocas cifras concretas, señor consejero. Lo mismo pasa con los globos sonda que periódicamente lanzan para contrarrestar ustedes las protestas en la calle de usuarios y sanitarios. Mire, este es el último de ellos. El Sistema Murciano de Salud estudia pagar peonadas por la tarde a médicos de familia para reducir demoras. Pues es un bonito titular que aparecía este lunes en prensa, señor consejero. Pero yo ahora le pregunto, ¿dónde está la partida en los presupuestos para pagar esas peonadas? Nosotros no la hemos encontrado, ¿eh?
Debe ir finalizando, señora Marín. Termino ya, 2 minutos me quedan, presidenta. No están en ningún lado. Por tanto, creemos que es otro brindis al sol de este Gobierno regional y nuestros sanitarios y los usuarios de la salud pública no queremos más propagandas. No podemos hablar de atención primaria sin abordar también las inversiones reales en nuestra red de centros de salud. Este año presupuestan 6,9 millones de euros en construcción de centros de salud en el presupuesto de la Consejería y 2,9 millones en el presupuesto del Servicio Murciano de Salud. Centros de salud que se construyen un año tras otro, pero que nunca jamás se ejecutan. Por lo menos este año sí que han tenido ustedes un poco la vergüenza torera de no volver a poner el centro de Santiago y Zaraiche, que llevaba ya 20 años apareciendo en la memoria de la Consejería de Salud y que no se ha puesto ni un solo ladrillo. Y termino ya, se lo aseguro, presidenta. Podría seguir así un buen rato hablando de infraestructuras que se prometen y se prometen. La UCI de Caravaca, el plan director de Rafael Méndez, los CIAR de Jumilla y de Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Este, consejero, es el panorama de la sanidad murciana. Hay dinero, hay fondos del Estado. Para los centros privados ya vemos que nunca jamás falta. Para reforzar nuestros centros de atención primaria, para atender las necesidades de las áreas más maltratadas o para reducir las listas de espera, para todo eso sí que hay muy poco y la inmensa mayoría de lo que siempre anuncian ustedes es pura propaganda.